Eduardo, ¿cómo estás? ¿Ahí me Bien, escuchan bien? sí, te escuchamos bien. Perfecto. Se te ve peinado o te has ido a la Se me ve peluquería. peinado, mejor, se me ve cortado el pelo. Ahí estoy. Muy bien, muy bien. Se ve lo que hay. Moradítele, ¿cómo estás? Ítele, Gustavo Tan oscura. y Aarón están sin cámara. En el caso de Aarón empezó con cámara y la sacó nomás. Me Ahí entra parece. Jaime Rubén. ¿Cómo estamos? ¿Quién era el que decía cómo estamos hoy? Había un Muy bien. personaje. Bueno, para todos ustedes, ex Shavuot Sameach, hace unos minutos. Úsame. Para mí Ya hace un día y escuchamos los 10 medio. mandamientos. No saben qué lindo que es que los Hagim duren todo un tiempo normal, lógico, un día y no 16. Lo exageré un poco, pero no importa. Un día y no dos. El doble es un montón. Uno cree que solo un día más. Bueno, pero eso le permitía a la gente, en la época que no había tanto almanaque, por lo menos festejar un día y enterarse de que caía la fiesta. A ver, lo hablamos de eso y no está del todo claro el origen ni para qué. Y una de las causas era la incertidumbre de qué día, pero se sabía qué día. Ya hace 1800 años se sabe con exactitud, pero era así y bueno, es lo que había y está muy bien. Marita, un abrazo grande, Susana y Jesús. Un abrazo. No a cualquiera lo ve Jesús, más allá de ser cristiano, judío o lo que fuera, ya es un privilegio. Ya no le pregunto más a Jesús porque ahora está claro oscuro, pero se lo ve. Jesús se te ve y se te ve muy bien. Eh, Así que bueno, a todos muy buenas noches. Todavía no son y media, si bien ya estoy transmitiendo por Facebook y voy a esperar unos minutos más para 2 minutitos más para poder empezar. Fabián, aprovecho para preguntarle al rabino, hemos leído el libro de Ruth ahora, Sí, eh, y Boaz le dice, en teoría a su hermano, ese fulano, ese, pero tiene que, no a para su tener derecho a hermano, redumir. no a su hermano, sino que había un pariente, un redentor de sangre más cercano. Entonces Pero le dice a este que tenía derechos prioritarios, seguí sí, ahora. eh, le dice si quiere redimir la tierra. O sea, en realidad comprársela, Naomi tenía esa tierra porque era de la garantía de la que tuvo de ella, que queda viuda. Eh, y la pregunta es, ¿y por qué se tiene que llevar a Ruth el que redime la tierra? Bien, bien. Bueno, la respuesta es más, no sé si es más larga o más corta. De acuerdo a lo que estudié en su momento con muchos maestros, uno de ellos fue el rabino doctor Felipe Jaffe, gran maestro mío de Torá. Y acá hay dos leyes que se mezclan. Una ley es la ley del levirato. La ley del levirato dice que si yo estoy casado con una mujer y yo me muero, mi mujer si no tuvo hijos, mi hermano tiene obligación de casarse con ella para generar para darme hijos a mí, no a mi hermano. Para darme hijos a mí, no a mi hermano. Esta ley tiene una consistencia económica, porque la economía era tribal, y por otra parte había que permitir que los terrenos no salgan de las tribus, de las familias. Y en segundo lugar había una necesidad de mantener vivo el apellido de la familia. También es como cuando una familia, Seidenberg, no tiene más hijos o tiene hijas, y por estas cuestiones
de la globalización y de decisión de los apellidos, se porta el apellido solo del marido y desaparece Seidenberg del mundo, porque las Seidenberg somos mujeres en un mundo donde el apellido de la mujer se desaparece, es absorbido por el apellido del marido. Y la segunda tiene que ver con un tema de que las tierras no salgan de un espacio tribal. En el libro de Ruth aparentemente se mezclan las dos leyes y la tierra iba a continuarlo a Elimelech, a Ruth muy poco, porque a Ruth en esa época nunca hubiese poseído tierras. ¿Sí? Pero es todo un tema, ¿por qué no la quiso? Porque es muy interesante, porque cuando uno se casa con un hombre o una mujer, dice, ¿por qué no te casas? ¿No ves que tiene plata? ¿No ves que te conviene esto? ¿No ves que el otro es muy bueno? Bueno, uno se casa con un paquete. Uno se casa con el todo, sin ningún chiste lo que acabo de decir. Uno se casa con el todo del otro, con el todo de la mujer o con el todo del hombre. Entonces, y casarme con una mujer para redimir la tierra, pero trae aparejado hacerme cargo de esa mujer y todas las consecuencias que eso trae con respecto a hijos, y voy a decir una pavada totalmente basada en mi razonamiento, nada más. Tal vez este Ploni Almoni no quiso tener hijos, no quería tener más hijos, o ya los tenía, y ya tenía mujeres, y no quería más problemas con sus mujeres, quería vivir en paz. La Pero sociedad poligámica tiene una dificultad. El ahora, chiste es que poligamia es más de una mujer y monogamia es lo mismo, pero la sociedad poligámica tiene una dificultad. La sociedad poligámica tiene la dificultad de la convivencia, que le restamos el valor. ahora, Entonces, si el hombre ese no quiere Plony, arriesgar su estabilidad económica, mm, su estabilidad familiar con sus hijos o financiera y su estabilidad con sus mujeres, agregar una mujer, y agrego, pero de esto no hablo hoy, hablo la vez que viene, encima una mujer del peor pueblo que se puede agregar, Moabita. ah, Entonces era generar un choque. Boas no le importó, por lo que fuera, por intereses económicos, porque le gustaba Ruth, porque le gustó lo que vio, lo que pasó en el granero, porque era joven, yo qué sé, porque lo quería ah, Elimelech. pero lo que no entiendo es por qué este Plony, e inclusive Boas, que no son hermanos del... Ah, correcto, porque se mezclan, y con esto empiezo, se mezclan las dos leyes, la del liberato y la del levirato y la de la remisión de las tierras. Entonces, de acuerdo al levirato, uno debe casarse con los hermanos del hermano muerto que no dejó hijos, con la esposa. Y de acuerdo a la ley de retención de tierras, tiene que casarse con el pariente más cercano. Acá hay una combineta, una combinación de ambas leyes, pero vale el tema de Ruth, que alguna vez lo estudiamos como para una, dos o cinco charlas, porque es un tema interesantísimo. Y toda la Megilá, todo el libro de Ruth es fantástico. Sí, señor, vale poder estudiar. Bueno, un abrazo a Roberto, a Ale Dubersaski, y como el viento se demuestra andando, pues andemos, y empezar hoy con esta cuestión que alguna vez yo sigo sosteniendo, porque gracias a Dios puedo separar entre un artista y las cosas que piensa o que hace y su arte, un gran actor argentino, que dentro de una de las facetas más perversas que tenemos los judíos, creo que no es únicamente los judíos y tiene que ver con el síndrome de Estocolmo, que no lo sé analizar muy bien, ni puedo más que nombrarlo, que tiene que ver con la mujer torturada y abusada que se enamora del abusador o del torturador, ¿sí? En una relación de dependencia bastante perversa que obedecerá a razones psicológicas, psiquiátricas, que ni tengo capacidad ni acá me voy a poner a describir, fundamentalmente porque no es el tema y porque no tengo esa capacidad.
durante gran parte de la historia, pero especialmente en el siglo XX/XXI, los más grandes antisemitas somos judíos. ¿Sí? No significa que todos, pero muchos judíos al defender o al atacar, hay una necesidad de sobreactuar un ataque en busca de justicia que nos convierte en un nivel de antisemitismo altamente peligroso. Un ejemplo de esto, y no voy a analizar la personalidad de este gran actor y gran profesor de teatro, que es Norman Brisky, en Argentina. Norman Brisky, un gran actor y un gran profesor de teatro, que nunca habló en contra de ningún régimen autoritario en el mundo, en ninguno de sus actos en su vida. En el momento que se sube para recibir un premio, seguramente muy merecido por su tradición actoral, creo que fue el Martín Fierro, que en la Argentina es un premio que se da a los mejores actores en diferentes áreas cada año, que la Argentina tiene grandes actores y que es muy merecido para él haberlo recibido. Empezó a gritar Gaza, Gaza, Gaza como un energúmeno, y empezó a recibir una ovación de la mitad, de un tercio, de un cuarto de la gente que estaba sentada en este teatro, que eran todos actores o vinculados al mundo actoral, y, y claramente nunca en su vida se puso a gritar el nombre del dictador cubano, del dictador chino, de primeros ministros, reyes o lo que fueran del mundo musulmán o del mundo árabe, que nunca se puso a gritar Serbia, 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 Croacia, Croacia, Croacia en la guerra de los Balcanes, que nunca Yugoslavia, nunca. Y sin embargo ahora de golpe se supone que este señor es judío, cosa que más que suponer puedo afirmar, empezó a gritar Gaza, Gaza, Gaza como una forma de solidaridad. ¿Sí? En una sobreactuación burda y que no es que roza lo antisemita. Claro, esto es, creo que es del síndrome, no es de Estocolmo, es captor rehén, pero está bien lo que me aclara Gustavo. Pero acá hay como una necesidad de defender al que vino a matarme y asesinarme. Y vuelvo a responder y coincidir con Marcelo Birmacher, no con esto estoy de acuerdo con todo lo que Israel hizo, hace o hará. Este primer ministro, cualquier otro, hizo, hace o hará. Y puedo ser muy crítico lo que hicieron y el objetivo de Hamas y de Hezbollah tiene que ver con el nazismo. Es la extinción de los judíos y atrás del mundo judío, de todo aquel que es diferente, porque es la peor interpretación y de acuerdo a lo que más de una vez escuché de mis hermanos musulmanes, no es una mala interpretación, no tiene nada que ver con el mundo musulmán, visto desde lo que a mí me gusta y de lo que al mundo musulmán le gusta, llamarse un buen musulmán que tiene que ver con reglas básicas de convivencia. Y ahora voy a empezar, tiene que ver con no el objetivo de Hezbollah o de Hamas, no es la independencia de un pueblo palestino que puede ser o no merecida, que puede corresponder o no corresponder, que puede corresponder con límites A, con límites B, con límites J o con límites Z, que puede corresponder a diferencias con un gobierno israelí violenta y exageradamente y totalmente acertado, más o menos acertado, poco acertado o muy desacertado o repugnantemente desacertado. Tiene muy poco que ver esta discusión, sino que, si bien desde lo político todo es discutible, el objetivo que mueve a Hamas y a Hezbollah es la extinción del mundo judío y de los infieles en el mundo. ¿Sí? Es la misma, más allá de interpretaciones políticas, capitalistas, justificadas o no, parcialmente o no, de Bin Laden cuando quiso destruir y destruyó las Torres Gemelas y generó el peor asesinato posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay cuestiones económicas en el medio? Sí, claro. ¿Hay cuestiones políticas en el medio? Sí, claro. Pero lo que mueve a Bin Laden es el odio básico e inexplicable hacia Occidente. Y lo que representaba Occidente en el mundo
tiene que ver o con la existencia de los judíos o con la existencia de los Estados Unidos de América. Y el símbolo de los Estados Unidos de América no era para él, ni para el mundo, ni la Constitución, que no se puede destruir, ni Washington, que también intentó, sino que básicamente eran las Torres Gemelas, que sí lo logró hacer, generando miles de asesinatos, de una forma hasta ahora no conocida en Occidente y que gracias a Dios no se reiteró. Se reiteró de muchas formas previas y posteriores, pero no en esa magnitud, quién sabe, salvo hasta el 7 de octubre, porque el número marca un poco lo que ocurre. Creo que en el atentado de las Torres Gemelas hubo 3.500 o 4.000 personas asesinadas, y el 7 de octubre estamos hablando a esta altura de 1.200 o 1.300 que fueron eliminadas, violadas de la peor forma el mismo 7 de octubre. Y en los días posteriores, entre los secuestrados que fueron asesinados y la propia guerra, estamos hablando de una cifra seguramente cercana o superior a los 1.500, que con exactitud desconozco por mi brutalidad, pero aproximadamente gira por ese número. Bien, ahora vamos a Gaza, al grito de este energúmeno que es Norman Brisky, gran actor, un imbécil, un antisemita, que tiene el peor odio que puede tener una persona hacia sí mismo, cosa que es muy común. Me he encontrado 2.996 es el número que me da Gustavo, pero son 3.000 y son números muy arbitrarios porque voy a preguntar qué pasa con la persona que se suicida un año después de las Torres Gemelas porque no puede convivir con ese trauma. ¿Qué pasa con la persona que se suicida un año y medio después porque no puede soportar que su hijo o su mujer hayan estado ahí y él no? ¿Qué pasa con la persona que genera un cáncer fruto del dolor, de la frustración, del haber engordado de peso, de lo que fuera, fruto de lo que ocurrió el 11 de septiembre, que claramente dividió la historia del mundo y de los Estados Unidos y de los neoyorquinos? ¿Sí? Eh, Podemos pegarle a Donald Trump o no pegarle a Donald Trump, elogiarlo o no elogiarlo por múltiples motivos, pero la existencia de Donald Trump tiene que ver con el 7 de octubre, cuando ganó y cuando perdió. El 7 de octubre, el 11 de septiembre marcó a los norteamericanos una fecha como probablemente no la marcó nunca nada antes. Tal vez el ingreso a la Segunda Guerra Mundial, tal vez alguna cosa así, pero no la marcó nunca nada antes, ni que hablar a los neoyorquinos. Y lo tengo a Roberto enfrente, ¿sí? Como neoyorquino también. Creo que es así. Así es, solo que Fíjate, no se la recuerda mucho septiembre 11 como debería ser recordado. Oh, te congelaste, Fabián. Bien. Y ahora, volvemos a Gaza. desapareciste Primero, la una imagen. curiosidad. En Ah, hebreo no bueno, existe bueno. Gaza. En hebreo es Asa. ¿Por qué en hebreo es Asa? La Ain en hebreo es muda. Un momento, no enviar. Yo sabía que iba a pasar esto. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, escuchar sí, no se te ve. ¿No se me ve o se me ve congelado? No se te Congelado. ve. Yo te veo Congelado. Para congelado. mí está Bueno, oscuro, no parece nada, pero sí bueno, te escucho. Carmen, perfecto. Gracias y gracias a Moto E13 también, que no sé quién sos, pues me aclarás. Buenísimo. En algún momento va a volver, va a tardar unos minutos, es lo que suele pasar y desconozco por qué. Y nos pasa más de una noche. Está congelado, Y pero se oye bien. perfecto, perfecto. En, en hebreo es Asa y no Gaza. ¿Por qué en el mundo pasó a ser Gaza y no Asa con H o sin H? Porque el mundo griego, que es de donde el mundo occidental toma las palabras en hebreo, los libros de la Torá, los lugares bíblicos de Israel, son conocidos en el mundo occidental por su traducción al griego
En griego, mi conocimiento de griego hasta acá llegó, no puede empezar ninguna palabra con la vocal con A. Entonces, en griego, asa se transforma en Gaza, porque los griegos no pueden decir asa. Desconozco qué ocurría con Aristóteles, que es lo que me van a preguntar muchos de ustedes, y por qué no es Aristóteles. No me hagan preguntas difíciles con la G, pero tiene que ver con eh, por eso en el mundo es conocido como Gaza, en todos los idiomas, pero en hebreo y para los árabes es Asa. ¿Sí? No importa de qué lado estemos del problema y demás. Segundo lugar, sin lugar a dudas, los habitantes de Asa o de Gaza la pasan pésimamente mal. Sin lugar a dudas, esto no puede someterse a discusión. Podemos discutir si la gravedad es tan grave como describen los de adentro, que claramente exageran y mienten los datos que dicen, pero aún si fuera la mitad o un tercio del problema que los de Hamás describen como problema, la realidad de los habitantes de Gaza, de los asatíes o de los gazatíes, es temiblemente dura. Gracias a Dios no tengo noción ni capacidad de darme cuenta cuánto sufren, pero debe ser descomunal. Y el manejo que se utiliza de los asatíes o que ellos permiten que se utilice de ellos mismos por cómo eligieron su propio gobierno, es realmente muy duro. Ahora vuelvo para atrás. Asa o Gaza, para el que no sabe, es una franja muy, muy angosta y bastante más larga que angosta, pero muy angosta, de no más de 200 kilómetros cuadrados, sobre que limita, hoy limita geográficamente, tiene tres límites trascendentes. El mar Mediterráneo. Cuando hablo del mar Mediterráneo es que todo Gaza tiene costa sobre el mar Mediterráneo. Del otro lado está el Estado de Israel, al norte está el Estado de Israel y al sur está Egipto. Esta franja de 20 por 5 aproximadamente, 20 por 10, imagínense, estamos hablando de algo que es igual o más chico que la ciudad de Buenos Aires, en total. La ciudad de Buenos Aires mide más de 300, 200 kilómetros cuadrados. Como dijo Fabián, no Usain, está es tu mucho más figura. chico. Es mucho más Fabián, chico. ¿Qué? Fabián, no está tu figura. No, no, no importa, no importa, ya me lo dijeron. ¿Se escucha? Sigo. Sí, sí, Entonces, se escucha. entonces, y Asa es muy, muy pequeño. Ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. Todo tarda en volver, ahí volvió. Y voy ahora a anclar mi imagen. Ahí está. Para que vean que me corté el pelo, nada más. Y es una franja muy pequeña, que limita con el Mediterráneo, con Israel y un pedacito pequeño al sur con Egipto. Eso es Asa o Gaza hoy. Voy a ir muchísimo para atrás para explicar qué es la franja de Gaza. No voy a dar una clase con mapas hoy en día. Y vuelvo a algo que ya lo dijimos miles de veces y que no admite discusión salvo un nivel de imbecilidad y antisemitismo contra el cual no vale la pena ni discutir. El vínculo del pueblo de Israel y del pueblo judío con la tierra de Israel es absoluto. Es tan indiscutido como que uno por uno es uno, o que la Luna es un satélite de la Tierra, o que la Tierra gira alrededor del Sol y es heliocéntrico y no geocéntrico, aunque le hubiera costado a tantas cosas aceptar el heliocentrismo, que hoy en día sabemos que no es heliocéntrico, sino que al mismo tiempo todo gira alrededor de otra cosa y otra cosa alrededor de otra cosa, que son de un tamaño descomunal. Ayer leía 48.500 millones de años luz
es lo que se conoce el espacio que se puede medir. 48.500 millones de años luz. Es una aberración esa cifra, ¿sí? A mí no me indica nada más que un número absurdamente inentendible. ¿Está bien? Entonces, es indiscutido el vínculo histórico y absoluto del pueblo judío con la tierra de Israel. Ahora, y tampoco voy a extenderme mucho, cuando hablamos de la tierra de Israel, desde dónde hasta dónde se extiende, esto es totalmente discutible. Y es totalmente discutible y válidamente discutible. Y válidamente discutible, agrego. Y válida, no inválida, que es totalmente válido discutir, sin sentido. Voy a ir a un tercer punto. El vínculo del pueblo judío con la tierra de Israel tiene que ver con la promesa que se le dio al patriarca Abraham y las diferentes promesas cuando salimos de Egipto, cuando entramos a la tierra de Israel y los diferentes límites que en la Torá figuran de la misma tierra de Israel, que no tienen nada que ver los nombres a lo que gente sin conocimiento o con intenciones de tener un país mucho más grande entendieron. Nunca la Torá se refirió a que el límite de Egipto de Israel sea el Nilo en el sur. Pero dice el río de Egipto. El río de Egipto se refiere a un pequeño vado que hay a la altura de Ashkelon, ¿sí? Eh, y en segundo lugar, hay una cuestión práctica. Una cosa es lo que la Torá y lo que el imaginario judío diga que Israel debiera corresponder en sus límites, y otra cosa es un sentido práctico. El sentido práctico a veces nos va a favor de los judíos y de los israelíes y a veces nos va en contra, pero es del sentido práctico. En la época que el patriarca Abraham, Dios le dice, Lej, lejame atzeja, mi moladetejo, mi beitabija, y la areta areca, andate de tu tierra, de la tierra de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar. La tierra que le muestra es lo que se llama el Derech Ar, el camino de la montaña. ¿Qué camino caminaba el amigo Abraham? Desde Hebrón hasta Beerseba, de Beerseba hasta Hebrón, de Hebrón hasta Beerseba, que es un valle en la mitad de las montañas. ¿Y por qué no caminaba por la costa? Porque nunca lo hubiera podido conquistar. Porque la costa, las costas siempre estuvieron en manos, siempre. Las costas durante gran parte de la historia judía, de la historia no judía, estuvieron en manos de imperios o grupos o pueblos que tenían más poder, por eso tenían poder sobre la costa. En segundo lugar, tener poder sobre la costa me convierte a mí en un pueblo que comercia y tiene relaciones con otros y que está abierto a otros. Si soy un pueblo mediterráneo, que estoy rodeado de tierra, que no tengo salida al mar y que me aíslo dentro de accidentes naturales, no tengo un vínculo con el mundo exterior. El reino de Israel tuvo vínculos con el reino exterior, el reino de Judá vivía encerrado sobre su mismo ombligo y era mucho menos trascendente, entre otras cosas, por eso duró más, porque nadie quiere conquistar un país intrascendente. Los conflictos importantes de Estados Unidos de América son con China, no son con Malasia. No porque no tenga un conflicto con Malasia, no porque Malasia no merezca respeto, no porque Bolivia no sea una entidad real, la Argentina, Uruguay o Mozambique, pero económicamente somos intrascendentes. Políticamente somos muy poco trascendentes. En cambio, China son 1.500 millones de personas, la India son 1.500 millones de personas, tienen una superficie inmensa, mueven atrás. Entonces hay un juego geopolítico de primer nivel y no de quinto, cuarto, sexto nivel con países poco trascendentes. Queda en manos entonces, casi toda la costa mediterránea, pocas veces en la historia judía estuvo en manos de judíos, de reinos o grupos judíos, pocas veces, incluido Asa, incluido Asa.
Durante la historia judía van cambiando diferentes imperios que reinan sobre la tierra de Israel. Hay algunos intentos, como los macabeos, después de la desaparición del reino de Judá, y desde el año -30 prácticamente no hay independencia, salvo un poco alrededor del año 70 y un poquito alrededor del año 132, 135 con la rebelión de Bar Kokhba y con la gran rebelión que lleva a la destrucción del templo, salvo estos dos pequeños momentos, no hay una independencia judía en la historia. Pero cuando la hubo, poco tuvimos que ver, salvo en la época del rey Salomón o del reino de Israel, con el dominio de la costa. Cuando hablo del dominio de la costa, no hablo del dominio solo de Gaza, que son 20 kilómetros de largo, sino que hablo del dominio de 300 o 250 kilómetros o 400 kilómetros de largo, nada más, desde Rosh Nikra o de Tiro, de Sidón en el Líbano, hasta el sur. Los judíos prácticamente nunca estuvimos en la costa. ¿Sí? Fíjense que el gran problema de la reconquista española es que seguía habiendo moros en la costa, frase que en español utilizamos para marcar de que hay invasores hay un enemigo o alguien que nos está, o alguien que está escuchando algo que no queremos que escuche, decimos, ojo que hay moros en la costa. Moros son árabes en la costa porque estaban aún en Granada, que fue el último bastión al sur en ser tomado antes de la reconquista, de que el mundo cristiano se apodere nuevamente de toda la península arábica, toda la península hispánica española, en el año 1492. La conquista, el último bastión. Ya no había más moros en la costa, estaban enfrente, en Marruecos, los moros más cercanos. Y cuando empieza la discusión a comienzos del siglo XX o a mediados del siglo XX de cuáles iban a ser los límites de este Estado de Israel que se autoproclama y que al mismo tiempo es proclamado por Naciones Unidas después de la partición, del voto por la partición de dos estados en noviembre de 1947 y en mayo de 1948, con el retiro del último soldado, no fue el último soldado, pero del ejército británico, que oficialmente declara que se retira el mandato británico ese día, queda un vacío y Ben Gurión entiende como necesario declarar la independencia del Estado de Israel. Y la declara en la mitad de una guerra, que la primera parte se llama Guerra de Liberación de Israel y la segunda parte, después de la independencia, la Guerra de la Independencia de Israel, pero en la misma guerra que se fue generando en el año 47, 48 y 49. Es la misma guerra que continúa y que finaliza esa guerra en un armisticio en el año 1949, donde todo el mundo legalmente reconoce límites legalmente establecidos del nuevo Estado que es el Estado de Israel. Dentro de esos límites es interesante que poco tiene que ver con la cuestión histórica, porque tiene que ver con una cuestión de realidad. Los judíos nos asentamos, entre otros muchos lados, en las costas. Y nadie discute hoy en día, otra vez, salga alguien obsceno, como gran parte de la gente que declara lo que declara, como el presidente de España, el presidente de Chile, probablemente con bastante simpatía el presidente de Colombia y probablemente con bastante imbecilidad el presidente del hermano país, la República Federativa do Brasil, y el de Francia, entre otras cosas. Nadie se le ocurre, salvo un antisemita o una mala persona, el asesinato o la expulsión de todos los judíos de Israel o la extinción del Estado de Israel. La mayor parte de los judíos en Israel hoy viven sobre la costa. Entonces, Tel Aviv, Yafo, Haifa, Ashkelon, Ashdod, Herzliya, para nombrar algunas ciudades muy importantes de Israel, no estoy comparando las que nombré, están todas sobre la costa.
Y nadie discute geopolíticamente el derecho de Israel sobre Tel Aviv y Yafo. Nadie discute sobre Tel Aviv y Yafo. Nadie lo discute. Otra vez, salvo quien busca la propia destrucción del Estado de Israel. Pero sí se discute los derechos de Israel sobre lo que se llama Judea y Samaria, bajo los nombres de territorios anexados, territorios recuperados, territorios conquistados. Sí se discute, con todo el derecho, de un lado y de otro, ¿eh? Una discusión muy compleja. El Estado de Israel en el año 49 firma ese armisticio, hay una guerra en el año 56, hay una guerra en el año 67, hay otra guerra en la década del 80 que es la guerra del Líbano, y después se empiezan a desvirtuar las guerras contra los países porque la figura de la guerra contra los países, salvo Rusia contra Ucrania, empieza a quedar políticamente incorrecta y políticamente inviable, de que Argentina invada Chile, Chile, Argentina, Argentina, Uruguay, Egipto, Sudán, Sudán, Egipto, son México, Estados Unidos, México, se convierten en cuestiones poco prácticas, mal vistas. Por eso es la resistencia contra la Unión, contra Rusia que ataca Ucrania. Por eso es la dificultad con Rusia. En otras épocas no hubiera cambiado nada. Y ahora hay una crítica en grandes aspectos, en grandes lugares del mundo, deportivos, culturales, contra Rusia, porque como un país puede ser que invada a otro y decida dirimir cuestiones de límites y de derechos por la fuerza y no políticamente. ¿Sí? Esto es nuevo en el mundo, esto es nuevo en el mundo, es revolucionario en el mundo aunque no nos demos cuenta. Y es muy bueno que esto ocurra, que si Argentina cree que tiene derecho sobre Malvinas, esto no permite que Argentina vuelva a conquistar las Malvinas por la fuerza. Más allá del costo en vida de los pobres chicos argentinos o ingleses que quedaron en las Malvinas o alrededor de las Malvinas. Y no funciona. Entonces, Gaza, de acuerdo a la partición del 49, no pertenecía a Israel. En la guerra de los 6 días, Israel conquista, recupera, unifica, anexa, el término que cada uno elija, diferentes zonas altamente importantes. Una son las alturas del Golán a Siria, territorio prácticamente vacío de gente, con montañas muy altas desde donde los sirios, entre otras cosas, disparaban a los kibutzim que estaban abajo. Cuando hablo de abajo, que son 2000 o 2500 metros de diferencia de altura, abajo es muy abajo. Era en esa época, hay que entender que militarmente dominar la altura era dominar todo. Hoy debe tener mucho valor, pero debe ser mucho más relativo desde lo militar, que nuevamente desconozco. Israel en la guerra del 67 conquista, recupera, anexa Judea y Samaria, que comienza en la parte oriental de Jerusalén, pero sigue hasta el río Jordán, y recupera, conquista o anexa la península del Sinaí. La península del Sinaí. La península del Sinaí se la conquista, se la gana en una guerra a Egipto. Judea y Samaria y la parte oriental de Jerusalén se la gana a Jordania, y las alturas del Golán se las gana, lo conquista a Siria. No entro a discutir la legitimidad de la conquista. Lo que estoy hablando es que la guerra fue fundamentalmente contra Siria, Jordania y Egipto. No fue solamente contra ellos, pero fundamentalmente contra estos tres países, que son los tres países reales e importantes con los cuales limita Israel, junto con Líbano, el cuarto país. Con Líbano no hay un problema de límites, si hay un problema de límites es inexistente, es con Jordania, con Siria, y con Siria al noreste, con Jordania al este y con Egipto al sur. Esa es la discusión de límites. Israel en el 67 conquista el Sinaí y en el año 70, acá me van a ayudar, 77, firma un acuerdo de paz
entre Anwar el Sadat, primer ministro de Egipto, y Menachem Begin, primer ministro de Israel. En el caso de Israel, tiene que haber una anuencia del Parlamento y un sistema legal que apoye todo esto. Gracias a Dios, se firma un acuerdo de paz absoluto, total y definitivo con Egipto. Acuerdo bastante exitoso que hasta el día de hoy no generó un combate más, un soldado israelí o un soldado egipcio más que haya caído en la defensa. Esto permitió a Egipto no tener que fortalecer su ejército en el norte, en el límite con Israel, y a Israel no tener que enviar un ejército que esté preparado constantemente ante una guerra o en alerta en el sur ante Egipto. Yo desconozco por qué, y acá los invito a quien sepa que después lo explique o que alguna vez venga. Acá me agregan el 17 de septiembre de 1978. Pensé que fue en el 77, gracias Susana. 17 de septiembre de 1978. Israel hace un acuerdo de paz con Egipto. A cambio de la paz absoluta, intercambio de embajadores y ninguna otra exigencia, que esa, que no es poca, Israel se retira de todo el Sinaí, con varias dificultades. En el Sinaí Israel tenía petróleo y en el Sinaí estaban asentadas varias decenas de miles de personas judías que ya tenían 10 años u 11 años viviendo en el Sinaí, en ciudades ya que habían sido conformadas, con mucha rapidez y con mucha capacidad. Israel decide retirar a todos los habitantes israelíes del Sinai y devuelve todo el Sinai. Hay un pequeño asentamiento o pequeño enclave geográfico, linda palabra, de no más de 1 kilómetro cuadrado, es en serio lo que estoy diciendo, que se llama Taba. El límite estaba claro dónde cruzaba, pero la discusión era si cruzaba antes de Taba o después de Taba. ¿Por qué Taba tenía un valor? ¿Qué es Taba? Aparte de la taba de los gauchos, que en la Argentina es algo que tiraban para jugar y de acuerdo a qué lado caía, quién ganaba. Y jugaban a la taba como quien juega a los dados. Y que era un hueso de la vaca, si no me equivoco, la taba. De la pata era la de la rodilla de la pata, de la Bien, vaca. bien, bien. Pero la ciudad de Taba, lo que había, que Israel había, bajo el dominio de Israel, se había construido un Hilton, un hotel, 5 estrellas en esa época, a 2, 3 kilómetros del límite que hoy queda el límite con Egipto, a 1 kilómetro, y había un hotel con una playa o un enclave turístico. La discusión era de quién, en mano de quién queda ese lugar, por el valor económico, se llegó a una discusión donde hubo un tribunal internacional y el arbitraje internacional decidió que le corresponde a Egipto. Y hoy Taba pertenece a Egipto cuando Israel lo reclamaba y nunca más hubo una discusión con Egipto. Y la paz con Egipto es una paz fría, no es la paz soñada, pero se vive en paz. Hay embajador israelí en Egipto, hay embajada egipcia en Israel. Un ciudadano israelí puede ir a pasear por Egipto, un ciudadano egipcio puede venir a Israel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quien les habla entró a la península del Sinaí en la década del 90 y paseé por la península del Sinaí, Egipto. Nunca en mi vida entré a Egipto, Egipto que no sea Sinaí. ¿Sí? Hoy Egipto está en África y está en Asia, porque la península de Sinaí es Asia. El resto de Egipto, que es el 97%, está en África, donde todos conocemos. Gaza, la franjita de Gaza, pertenecía a Egipto. Realmente desconozco, y acá me parece que es gravísima la inteligencia de las relaciones internacionales de Israel. Israel acepta que Egipto le exija todo lo que le pertenece a Egipto, le devuelve todo lo que pertenece a Egipto, menos Gaza. ¿Gaza tiene un valor? Sí, claro, Gaza tiene un valor.
Era la única parte del Sinaí realmente poblada. El resto eran pequeños asentamientos o grupos de beduinos que siguen estando, que caminan de un lado a otro, o pequeños oasis en el desierto que son limítrofes con el mar, como lo es Sharm el Sheikh, Dahab, Noiba, que son ciudades que están en la costa, que son ciudades que tienen 120 metros de ancho y 1,5 kilómetros de largo, porque todo está bordeando el mar. Quien les habla estuvo en esas ciudades hace 25 años. En Noiba, Sharm el Sheikh y Dahab. En Sharm el Sheikh y en Dahab durmiendo 2, 3, 4 noches. Es muy interesante, es muy lindo, es desierto, con pequeños oasis sobre la costa. Israel se retira de todo el Sinaí, pero no se retira de Gaza. Y no es que no se retira de Gaza porque hay una exigencia egipcia. Y no es que Egipto le dice, vos me tenés que devolver Gaza. De repente, Gaza, que perteneció a Egipto, nunca existió un Estado palestino, ni en Judea, ni en Samaria, ni en Gaza, ni en las alturas del Golán, cuando estos terrenos pertenecieron estas superficies, estas tierras, a Siria, a Jordania o a Egipto o en el Sinaí. Nunca. Por diferentes motivos, y es válida la discusión, puede ser que haya empezado a aparecer una conciencia de una identidad nacional palestina en la fin de la década del 60, que empiezan a ocurrir un montón de eventos, los palestinos son expulsados y asesinados del Líbano, los palestinos son expulsados y asesinados del principal país palestino del mundo, que es Jordania, por un montón de motivos. En noviembre negro, los palestinos son expulsados y asesinados de todos los países árabes prácticamente. Y de alguna Y te forma, acoto algo, Fabián. Se lo meten de prepo al Líbano. sí, sí, no, no lo meten de prepo, lo ponen en campamentos de refugiados en el límite con Siria, los aíslan. El mundo árabe es el que empobrece al mundo palestino, pero es, de vuelta, no quiero entrar en un conflicto tan complejo, donde hay aristas y discusión y opinión de todos lados y todos tenemos razón. Por eso trato de ser genérico. No sé cuánto lo soy, cuánto no, pero trato de ser lo más genérico posible. Israel decide, porque ese es el acuerdo con Egipto, deciden de mutuo acuerdo que devuelve todo el Sinaí, petróleo incluido, el canal de Suez incluido. Ojo con lo que estoy diciendo, pero no Gaza. Y en Gaza, la franja de Gaza es una de las franjas con mayor densidad poblacional del planeta y con mayor problemas de pobreza y marginación en el planeta, no a partir del 7 de octubre, desde siempre. No había una pobreza absoluta, no había una instrucción absoluta. Son ciertos los videos que muestran que en Gaza había y sigue habiendo ricos, que Gaza tenía playas altamente pobladas, que los gazatíes iban y nadaban, barrenaban, hacían windsurf y hacían los deportes que la gente normal hace en el mar, comerciaban, etcétera, etcétera. Por algún, yo creo que error de la política israelí acepta quedarse con Gaza. El problema de quedarte con Gaza es que hay millones que viven en Gaza que no te quieren. Desde el 67 hasta el comienzo de la década del 80, el israelí podía ingresar libremente en Gaza y no solo podíamos ingresar, sino que muchos israelíes pasaban un fin de semana de turismo en Gaza, iban, comían, compraban, paseaban, porque el vínculo era muy grande y estaba todo bien. Lentamente, por diferentes cambios sociales, económicos, militares, ideológicos, de los dos lados, pero de vuelta con todas las críticas con las cuales voy a compartir con Jaime, que representa y escribe y tiene una identidad judía, un grupo judío muy importante en La Plata, pero a él fundamentalmente, y a las opiniones del judío de izquierda, sin lugar a dudas hay un cambio muy grande de los dos lados, entendiendo que el legado israelí, aún con mi mayor disgusto contra el gobierno actual, es un cambio dentro de un sistema democrático
con elecciones y con límites que tienen que ver con la división de poderes. Aun cuando me duela y aun cuando lo que digo cada vez sea más dificultoso, sigue siendo una verdad absoluta para el Estado de Israel. Una verdad absoluta. Alguna vez hemos charlado con Roberto, uno puede discutir la democraticidad o no de Donald Trump, pero Donald Trump es presidente de un país donde figura, donde funcionan los poderes. No funcionan idealmente como nos gustaría, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, seguramente. No se controlan, no hay un contralor absoluto como pudiera o debiera haberlo, en ningún país lo hay, pero funciona el sistema democrático. Dentro de 2 años, dentro de 3 años van a volver a elegir y si lo van a querer elegir al amigo Donald, lo elegirán y si quieren elegir a quien fuera de la oposición, lo No van a elegir. pueden, Fabián, no puede, ¿Qué? no puede No, no volver a puede. ser reelecto. Bueno, Solo dos no, no, veces. no, pero quién fuera, no lo sabía. Y hago una aclaración con mucha simpatía a todos los países que integran los que nos están escuchando, salvo que se te ocurra reformar la Constitución norteamericana o que la Corte diga que tenés capacidad de hacerlo. Esto siempre, Eduardo, yo sé que tenés razón, pero siempre tiene que ver con la interpretación judicial. Y lo judicial siempre tiene mucho de político. ¿Está bien? Pero eso es un comentario al margen en todos los países del mundo. Y entonces Gaza queda en manos de Israel. Y en Gaza empieza a mediados de la década del 80 a fortalecerse un odio anti-israelí que antes no existía. En la década del 90 se establece, por los acuerdos de Oslo, que también lograron muchas cosas, no son todos fracasados, se reconoce a la autonomía nacional palestina a cambio de que la carta fundante de la OLP desestime y elimine la eliminación de los judíos y de Israel y tirarnos al mar. Y a cambio de un reconocimiento mutuo, se establece una cantidad de tierras, autoridad y autonomía en Judea y Samaria y realmente yo creo que un error israelí no se establece un puente terrestre, aéreo, subterráneo entre Gaza y entre Judea y Samaria y se separa. Me van a decir, ¿qué distancia hay de Judea y Samaria a Gaza? 30, 40 kilómetros, pero no existe ninguna ruta que una las dos, que no pase por medio de la autoridad israelí. Entonces se generan dos grupos dentro de Israel de árabes no judíos, de árabes no israelíes, unos en Judea y Samaria, que no son ciudadanos israelíes, otros en Gaza, que no son ciudadanos israelíes, y si hay algún problema, por definición grave, es tener en un país gente que no es ciudadana de tu país, pero que vive en los límites que vos considerás de tu país, a los cuales vos no querés ni podés darle ciudadanía. Es terrible. Es terrible para el que no es ciudadano y para el que somos ciudadanos de Israel y sabemos que hay gente que vive que no es ciudadana. Dicho esto, digo, hay más de 2,5 millones de ciudadanos israelíes no judíos, en su gran mayoría árabes, en su gran mayoría musulmanes. Hay ciudadanos árabes, ciudadanos israelíes árabes, muchísimos. Nosotros caminamos Farsaba, tomamos un colectivo, vamos a un centro médico y desde atenderte un médico hasta el que maneja el bus, hasta el que atiende el negocio en el shopping o el que compra en el shopping, los que vienen con Mercedes al lado tuyo, que yo vengo con un coche muy pequeño y humilde, muchos son árabes. Entonces hay una convivencia inmensa de árabes y de musulmanes muy grande, no la que a mí me gustaría, pero muy, muy grande y totalmente respetuosa, aquí en Jerusalén, en Tel Aviv, en Ranana, en todo Israel, en el norte de Israel, ni que hablar, en el Galil. Pero, sin embargo, hay muchísimos que no tienen la ciudadanía israelí porque no la quieren y porque Israel no se la va a brindar tampoco, que son los árabes de Judea y Samaria y son los árabes de Gaza. Entonces Israel tiene dentro de su población gente que vive, pero que no es ciudadana. ¿Y son ciudadanos de quién? Uy, es un despelote de leyes internacionales absolutos. Teóricamente de Jordania, en Judea y Samaria, pero Jordania no los quiere.
pero es territorio que Israel conquistó Jordania, pero Jordania no los quiere ni lo pide de vuelta ese territorio, no le interesa. Jordania no pide recuperar el territorio, a punto tal que Israel firma la paz con Jordania y tiene relaciones bilaterales con Jordania y Jordania no pide nada. Pide agua, pide dinero a Estados Unidos, pide armas, pide reconocimiento, no pide terreno. Esto fue en el año 93, la paz con Jordania, o 94. Yo estuve en Israel, en el momento que se firmó, y ya estudiante rabínico, con mucha emoción. Entonces Jordania no los quiere de vuelta. Egipto no los quiere de vuelta y Israel tiene un par de millones de poblaciones que no son israelíes, que no son egipcias, que no son jordanas, por lo tanto empiezan a tener una identidad propia. Y en Asa empiezan por voluntad propia, porque los pueblos no somos estúpidos, empiezan a ser dominados por grupos extremistas, especialmente después del 2005. ¿Qué ocurre en el año 2005? Un ex primer ministro israelí, que fue general del ejército de Israel, toma la decisión unilateral, que yo aplaudí en su momento, hoy tengo dudas de mis aplausos, no es que estoy en contra, pero tengo dudas de mis aplausos. Sharon, 26 de octubre del 94. Gracias, Jorge. Sharon decide, de bendita memoria, decide unilateralmente que Israel se retira de Gaza. ¿Qué significa que Israel se retira de Gaza? Que no quedó un solo soldado, ciudadano israelí o terreno de Gaza ocupado por un solo israelí más. Se retiró. Israel sacó a varios miles de israelíes que habían tenido asentamientos en Gaza y dejó cultivos y dejó un montón de cosas armadas que estaban en desarrollo que en un día lo destruyeron. Estos gazatíes que se quedaron en Gaza, que es una población local, que no son israelíes por decisión de ellos y de Israel, ¿por qué Israel no lo reconoce como ciudadanos? Porque sería un descalabro político, socioeconómico, sería un descalabro en elecciones. ¿Por qué Israel no lo reconoce a los judíos de Samaria por lo mismo? Y al mismo tiempo, el 98% de los árabes de Judía y Samaria y de los gazatíes no quieren ser israelíes. Y esto genera un problema gravísimo. Cuando Israel se retira en el 2005, quedan conformadas dos grupos de poblaciones árabes separadas, una en Gaza y otra en Judea y Samaria. La población de Gaza es captada por un grupo radical relativamente nuevo en el mundo, pero con el nombre es nuevo, la ideología y el cruce entre chiitas, sunitas y el fanatismo no es nuevo, que son Hamas. Y Hamas empieza a tomar el poder en Gaza. ¿Cómo lo toma? Exactamente igual que el proceso de Hitler. Democráticamente al principio, e inmediatamente después elimina con asesinatos, con represión, con dictadura, cualquier nivel de oposición y se convierte en una dictadura temeraria en Gaza. Temeraria, fundamentalmente y destructiva para los propios gazatíes. Lo que ocurrió ayer o anteayer, cuando llega el convoy de esta sociedad norteamericana o internacional que reparte alimentos y se lo acusa a Israel de haber asesinado a la gente mientras recogía alimentos, son los propios de Hamas que les disparan para seguir teniendo el monopolio de dar comida y de decidir qué doy a quién doy para seguir teniendo el poder absoluto desde el terror a la población de Gaza. No es que Israel no cometa errores, que no es que la invasión de Israel en Gaza no cuesta un sufrimiento enorme a la población gazatí y está costando centenares de soldados caídos en Gaza, más allá de la economía, de la sociedad, que Israel está absolutamente partido desde el 7 de octubre, económicamente, militarmente, socialmente, éticamente. Ahora, Gaza está dominado por el terror.
Y el 7 de octubre, desde Gaza, yo puedo entender el odio, puedo entender el rencor, puedo entender el dolor del niño que nació bajo la ocupación israelí y no termina de identificarse de ninguna forma porque no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. La diferencia es que a diferencia de que cantaba Facundo Cabral, ser feliz no es mi color de identidad. Esta gente no tenía un futuro de felicidad porque no soy de aquí ni soy de allá. Y soy odiado por el mundo árabe y en el país donde estoy no se me reconoce porque no soy, entonces no soy de ningún lado. Esta gente dominada y apoyada y apoya al peor terror del mundo musulmán, que de vuelta el buen musulmán no va a reconocer a esto como parte de una ideología religiosa de amor que se llama Islam. ¿Y qué es lo que hace? Eh, Se levanta y el 7 de octubre entran por un error inexplicable que no lo sé explicar y que realmente hay más datos de los que nos gustaría saber de cómo Israel no vio a los elefantes que entraban, como uno puede no ver una mosca, un elefante no puede no verlo, un error gravísimo de seguridad, entran con una hazaña donde violan, abusan, matan, cortan, ponen en microondas bebés, matan a hombres, a mujeres adelante de sus hombres, a hombres adelante de sus mujeres, violan, filman, celebran la muerte, el dolor y el asesinato de civiles que vivían en Kibutzim en Israel, en un Israel reconocido internacionalmente, y la mayoría de la gente que vivía o vive alrededor de Gaza, la enorme mayoría son de izquierda, la enorme mayoría buscaba la solución de dos estados. La enorme mayoría apoyaba a la población gazatí en su iniciativa a la autodeterminación y entran a esos asentamientos, kibutzim, rurales, urbanos, asesinando, mutilando, violando y abusando de la peor forma, con un odio que, vuelvo a repetir a Marcelo Birmacher, es exactamente islamo-nazi, son nazis, no buscan el reconocimiento de un terreno de algo. ¿Cuál es la solución a esto? No la sé. Sé que la invasión de Israel en Gaza no logró ni desarmar el terrorismo ni recuperar secuestrados. Pero sé que Israel no podía seguir permitiendo que jamás se fortalezca. Me van a hacer muchas preguntas abiertas que las hago yo antes, porque Israel permitió que jamás se fortalezca. Una teoría dice que Netanyahu y muchos militares o políticos entendieron que la mejor forma de tener controlado y evitar el terrorismo en escala es que se enfrenten el de Judea y Samaria, la autonomía nacional palestina, con el de Hamas en Gaza. Mientras mantengan los dos fuertes que se odien entre ellos, yo puedo vivir en una situación mayormente de paz. El cálculo fue inexacto, si es que ese fue el cálculo. Hay muchas preguntas. ¿Por qué el 7 de octubre Israel, que tiene una tecnología y se ocupa de proteger a sus habitantes, cometió una falla no grosera? Es absurdo definirla. Inexplicable y ocurrió, no lo sé. ¿Qué solución puede haber? La solución final siempre es la paz, no es la eliminación del otro. Ahora, ¿cómo hago la paz con un grupo de gente fanatizada, dominada por el terror, que no me quiere a mí, que yo no los quiero a ellos y que ninguno de los vecinos los quiere? Porque nos guste o no nos guste, una cosa muy inteligente que hizo explícitamente Donald Trump, o por impulsivo y por bruto, o por inteligente y analista político, los que no lo queremos mucho a Trump vamos a decir que fue por la primera parte y no por lo segundo, pero es todo válido, fue decir, señores, hay que sacar a la mayor parte de los árabes que hay en Gaza, los gazatíes, y mandarlos a los países árabes. Más allá si está bien o está mal, que yo creo que está mal, sacar a un pueblo de su tierra, lo que demostró Donald Trump es que ningún país árabe quiere a ningún palestino de Gaza, porque no es que abrieron las fronteras y los palestinos no quisieron irse. Ningún país árabe abrió ninguna frontera. Egipto, al cual pertenecen,
Jordania, que es un 70% un Estado palestino, los propios palestinos de Jordania no quieren saber nada con los gazatíes. Nada. Ningún país árabe, Qatar, que apoya económicamente a Gaza, no los quiere. Quiere a los líderes, a los dirigentes que están en las piletas tomando champán. A eso los quiere. No toma champán porque un musulmán no toma alcohol, pero a eso los quiere. Pero al pueblo no los quiere. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo no la conozco, pero lo que está claro es que hay un terrorismo que domina violentamente a Gaza, que Israel pareciera estar debilitando y pareciera estar destruyendo a un costo altísimo. Siguen habiendo 59 secuestrados, o 58, creo que son 58 58. secuestrados al día de hoy, de los cuales muchos están muertos y muchos están vivos. El número de los que están muertos y vivos yo no les creo a ninguno de los dos. Yo creo que nadie sabe exactamente cuántos son los vivos o los muertos, pero sí hay muchos que están vivos. Aunque haya uno o dos son muchos. Hay bastantes más, debe haber la mitad vivos por lo menos, y que las familias tienen derecho a recuperar. Por ejemplo, la familia Horn, entre otros, ¿sí? Porque el cautiverio, el secuestro y el maltrato de civiles, como lo hizo y como lo sigue haciendo jamás, con la complacencia de la población gazatí o azatí, es temible. Entonces hay que encontrar una solución urgente. Pero lo que está claro es que quien comienza este episodio de violencia, porque la guerra es más larga y tiene historias mucho más antiguas, por lo menos hasta el 48, es la población de Gaza, cómplice de Hamás, el asesinato, el secuestro de civiles, y lo interesante, interesante, doloroso, pero interesante, que no se captura solo judíos israelíes, se captura israelíes no judíos, se captura no israelíes judíos y no israelíes no judíos el 7 de octubre. Y dentro de los asesinados hay judíos israelíes, la enorme mayoría, israelíes no judíos, no pocos, drusos, árabes con ciudadanía israelí, no pocos, y un montón de no israelíes, judíos y no israelíes no judíos. Porque de vuelta, y con esto termino, quien ataca a una persona destruye un mundo. Cuando el odio de Bin Laden fue contra las Torres Gemelas, en las Torres Gemelas murieron centenares de latinos, murieron musulmanes, murieron un montón de personas, fuera de su espectro de odio que tiene que ver el blanco protestante, el blanco cristiano o el modelo norteamericano de ciudadano que no existe. Cuando al mismo Hamas o Hezbollah, disfrazado con otros nombres, prometieron que siempre irán, cometieron el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina y contra la AMIA, asesinaron a decenas de no judíos, decenas de no argentinos en los dos atentados. Y aquí lo mismo. Entonces, Dios quiera que pueda haber paz. Dios quiera que el pueblo gazatí viva con dignidad, que se la merecen, o por lo menos que se la empiecen a ganar. Pero como seres humanos y como pueblo se la merecen por esencia, más allá de merecérsela o no, porque todos los hombres merecemos dignidad y los pueblos. Dios quiera que renuncien al terrorismo, que inmediatamente devuelvan los 58 seres vivos o cadáveres, que se establezca y que se depongan las armas desde el terrorismo y se establezcan soluciones definitivas sobre Gaza, sobre Judea y Samaria, sobre Jerusalén Oriental, sobre las alturas del Golán, para que todos podamos vivir reconociéndonos y en paz. Y todos, en primer lugar, yo voy a hablar de mí mismo, soy yo, el Estado de Israel, que me reconozcan el derecho a vivir, a existir, a fijar mi capital y a vivir en paz.
y no tener que ser una nación militarizada y movilizada, porque ser militarizada no es solamente un nombre. Viviendo en Israel uno entiende que la militarización de Israel es que mi hijo o yo, si yo hubiera hecho el ejército, eh, estaría constantemente en Miluim, en la parte civil que apoya al ejército, que hace 2 años prácticamente no paran, con lo cual está parada la empresa, la industria, el consumo, el turismo, la cantidad de gente que fallece, etcétera, etcétera. Los reservistas son los Miluinikim, no me salía la palabra. Entonces cambia la realidad absoluta. Entonces, ojalá vivamos en paz. Primero y fundamental por mí, como Israel, y por todos los pueblos que están alrededor, los gazatíes incluidos, y que encontremos una fórmula exitosa, pero que siempre tiene que estar basada en renunciar al terrorismo, en este caso devolver a los secuestrados, a desarmar el terrorismo y al reconocimiento en base a lo que el otro es y no lo que el otro me gustaría que sea, pero el único limitante de lo que el otro es que el otro debe reconocerme a mí como soy también. Hoy duré 10 minutos más. Sí, sí. Bueno, ¿cuándo aparece el Estado teocrático de Irán en la cortina? Bueno, acá hay otros errores políticos, fundamentalmente de los Estados Unidos de América, y de diferentes interpretaciones de lo que podía pasar en Irán. En la década del 70 empiezan a ocurrir una revolución en Irán, donde Irán, que era un país democrático, por lo menos más que ahora, con una visión diferente, se empieza a convertir en la teocracia que hoy finalmente es, con la pequeña advertencia, no pequeña, pero que obviamente todos nos preocupa, pero la mayoría desconocemos, que aparentemente irán hasta semanas, pero semanas es un mes, no es 2 años, de lograr tener el uranio enriquecido para poder tener 4 bombas atómicas, no una. Esto es lo que se conversa o lo que aparece en diarios y en la prensa israelí. Entonces tiene que poder haber un control de los estados del mundo que no lo hacen, de Estados Unidos, que sería el principal poder, pero no el único que no lo ejerce, a pesar de los gritos de Trump, y de Israel, que realmente el Estado de Irán, la República Islámica de Irán, no llegue a tener poder nuclear, pero lo ideal sería no eso, sino que la República Islámica de Irán reconozca el derecho de Israel a existir y establezcan embajadas e intercambien un acuerdo de paz definitivo y absoluto que hoy parecería inconcebible, pero lo fue igual de inconcebible con Egipto y sin embargo lo hicimos. O sea que lo ideal no es destruir Irán, porque Irán va a seguir existiendo, sino tener un acuerdo de paz definitivo. Bueno, no valen preguntas porque yo me hablé todo hoy, así que esto es algún tipo de análisis que siempre es discutible políticamente, siempre es discutible políticamente, eh, pero y realmente vuelvo al principio, el pueblo de Gaza sufre y sufrió muchísimo. Y desde el 7 de octubre sufre terriblemente. Gaza está destruida. Por otra parte, decir que Israel no tiene derecho a buscar a sus secuestrados o a responder al terrorismo es también una verdad parcial o una mentira parcial. El tema es que hasta ahora ninguno gana, porque sigue En la habiendo guerra ninguno terrorismo, porque gana. ayer a las 6 de la tarde, 8 de la noche, volvimos a correr al refugio, porque de los hutíes, que es lo mismo, en español decimos que la misma bosta, pero con diferente olor, siguen disparando alegremente desde Yemen todos los días 1 o 2 misiles para interrumpirnos en la cotidianeidad. Eh, 3, 4 veces por semana nos encontramos los vecinos del edificio en el refugio y charlamos y nos divertimos, nadie está muy preocupado, pero es una cotidianeidad que a mí me causa gracia, pero que no es normal. Y tenemos derecho a vivir bien, a no tener que explicarle a Pesque por qué
corremos a un refugio donde hay juguetes, ¿sí? O donde es divertido porque me encuentro con perritos de los vecinos. Entonces, volver a una vida normal, también del lado de Israel, donde todas las familias tienen reservistas, maridos, hijos, esposos, hermanos, hermanas. Es muy duro, muy duro. Todos los días hay dos, tres soldados israelíes que caen en el frente, todos los días. Uno, cinco, dos, cuatro, promedio debe ser tres por día. No me equivoco en el número, ¿eh? Estamos hablando de más de 1000 por año. Cuando hablamos de soldados, no hablamos de soldados profesionales. Hablamos de muchachos de entre la mayoría tienen 20, 21, 22. 19, 20, 21, 22. El 90%. Más de la familia de los secuestrados. Entonces, podamos vivir en paz todos, ¿sí? Y reconocernos todos, empezando por el reconocimiento a mí, a nosotros, y siguiendo con el reconocimiento del otro y de los otros, que somos lo mismo. Un abrazo enorme. Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. Chao, gracias. Vamos a mirar por acá. Laila Todd, desde Gaby Man, un abrazo grande. Te podés sumar cuando quieras y como quieras a las clases de Zoom. Un abrazo enorme. Dios le Adiós. bendiga, pastor. Soy Y al Cristian resto de que Perú. están escuchando Dios le también, bendiga. un abrazo muy, muy grande. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Soy de Perú, Gracias. Cristian.